Bueno, seguimos entonces, retomamos por donde lo habíamos dejado. Actualmente estamos por el último concepto respecto a la primera etapa de las capacitaciones sobre habilidades blandas. En cuestión nos toca el término premeditatio malorum. Ok, seguimos con la misma estructura de las herramientas, los conceptos, las técnicas pasadas, para así primero averiguar qué conocen sobre el tema y no partir desde cero. Siendo en esta ocasión la primera pregunta sobre su definición. ¿Conocen el término premeditatio malorum? ¿Qué comprenden por visualización negativa? Pues bueno, aquí ya se puede ir viendo realmente lo que sería que premeditatio malorum es un término alude, que adjudica esta definición de visualización negativa. Esto porque realmente premeditatio malorum no es un concepto que uno oiga cotidianamente, aún menos todavía en la sociedad nuestra, no solo a nivel costarricense, sino en sí a nivel latinoamericano, incluso occidental. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué medidas puede tomar uno para prepararse ante las infinitas vicisitudes, adversidades y tensiones? Aquí esta pregunta nos está dando una respuesta parcial a lo que se planteó en la primera. Aquí, por si surgiera la duda, vicisitudes podría ser interpretado también justamente como adversidades, contratiempos, problemas, dificultades, todos esos eventos que nos generan estrés. ¿Qué podemos hacer nosotros para prepararnos ante ellos? Entonces, tercera pregunta sobre su aplicación. ¿Qué hacer cuando algo imprevisto se me acontece? Imprevisto, es decir, que yo no lo pude prever, algo que simplemente surgió y no tenía causa evidente aparentemente. ¿Cómo se puede uno comportar ante ello? Aquí, al igual que las veces anteriores, vamos a empezar con lo que sería una cita que sirve de introducción para lo que sería esta herramienta. Esta proviene del libro Meditaciones de Marco Aurelio y dice así: comenzar el día diciéndose, hoy encontraré sin duda a un indiscreto, un desgraciado, un insolente, un traidor, un envidioso y un egoísta. Son así porque no saben qué es el bien o el mal. A primera instancia uno podría decir, ay, ¿cómo voy yo a empezar el día diciéndome todo esto? Qué raro, o sea, pareciera negativo realmente. Es contraproducente. Voy a empezar con una actitud negativa desde el primer momento en que me levanto. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, vamos a ver que esto tiene su razón de ser. Sin embargo, aquí también, en esta perspectiva de Marco Aurelio, también se nos comenta que la razón de que muchas veces las personas que caen con esta clase de adjetivos, con este tipo de descripción, es porque no reconocen qué es el bien o qué es el mal. Y también cabe mencionar que para lo que sería reconocer el bien y el mal, a grandes rasgos esto es muy subjetivo. Sin embargo, muchas veces tanto el concepto de bien y mal están ligados al no tanto el bien y el mal propio en uno mismo, sino también el bien, el mal, el beneficio, el perjuicio, la consecuencia de mis actos en otras personas. No, no sé si así quedará claro, pero podemos volver a reformularlo si fuera el caso, ¿ok? Por así decirlo. Para mí lo que es más, esto ya lo comentamos en una sesión pasada, mediante las tres preguntas que yo les presenté. Yo puedo hacer algo que a mí me haga sentir bien, que me produzca algún beneficio, pero si me hace sentir bien, me produce un beneficio, pero de todos modos le produzco un maleficio, le produzco algún perjuicio, algún daño, eh, genero alguna limitación o afecto negativamente a otra persona, esa acción no es buena del todo. No quiere decir que sea mala, sino simplemente que no es correcta. Entonces,
¿Qué se puede hacer? Reformularla, reestructurar la actividad para así que cuando llegue el momento de actuar, evitar provocar daños innecesarios. Entonces, aquí ya justamente este premeditatio malorum, vamos a ver que este ejercicio que estamos haciendo ahorita es una aplicación de ello. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Premeditatio malorum, visualización negativa. Así es como se le conoce en español. Visualización negativa. Origen, premeditatio malorum posee un origen helénico. Este es un periodo de tiempo que remota, si mal no me acuerdo, desde el tercer siglo antes de Cristo hasta la caída de Constantinopla o la muerte de Cleopatra. También son los dos puntos de referencia que se le suele poner. Entonces, pues es una actividad llevada a cabo por los antiguos estoicos. Este hábito estoico es llamado visualización negativa en nuestra lengua. Justamente esta cita de Marco Aurelio es una forma en que él aplica este premeditatum malorum. Vamos a ver más adelante que hay otras formas de aplicarlo, como es el caso de Epicteto, que habla sobre las premisas y las consecuencias de cada acto, sobre lo que requiere, lo que puede acontecer al llevar un acto o al no cometerlo. Es como causa-efecto. Es un ejercicio que permite a la persona sembrar conciencia. Segundo punto, busca que la persona logre mantener la calma cuando la suerte se vuelca en su contra. Esto es muy relativo también, pero la idea general es que bueno, primeramente, cuando algo se adjudica como bueno o malo, a nosotros nos puede jugar tanto a favor como a nuestra contra, puesto que si nosotros creemos que algo es malo, va a costar muchísimo agarrar, como se diría, el lado amable. Justamente Epicteto comenta eso, que todas las cosas tienen dos asas, dos asas, dos sitios por los que uno puede sujetarlas, ya sea por el lado amable o por un lado más complejo. Entonces, cuando uno cree que algo es bueno, cuando algo es malo, cuando puede parecer que estar agarrando el lado amable, puede que sea el otro realmente. Las cosas son como son. Cuesta mucho ser objetivos, pero no serlo del todo es aún es menos beneficioso para nosotros. Es un medio para prepararse ante eso que puede acabar generándonos incomodidades, dolores y sufrimientos. Es prever los posibles costos que llevan realizar una actividad. Si yo digo, ay, mira, voy a comprarme una casa, voy a sacar un préstamo. Primero, bajo la suposición de que se posee el, la capacidad de crédito, que se es factible para que nos den un préstamo. Ok, es cierto, ahorita en este momento puedo hacerle frente a ello, pero ¿qué condiciones necesito yo para poder seguir haciendo frente a esa inversión? O dependiendo si es inversión o gasto, o bueno, porque sería un pasivo, de hecho. Igualmente, si yo digo, mira, voy a realizar una pizza, bueno, ok, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué requiero yo para cocinar una pizza? Parecen preguntas muy triviales, pero son ejemplos muy básicos que nos permiten interiorizar lo que será el principio general, el principio más simple, el fundamental de este concepto. Es por ello es una guía para identificar posibilidades. Es decir, por ejemplo, ahorita con esta capacitación, yo perfectamente podría haberme evitado realizar todo este material y podría hacer una charla, hablar y hablar y hablar. Pero realizar eso, primero voy a cansarlos demasiado. Segundo, va a costar que me sigan el hilo conductor del conversatorio o de la exposición. Tercero, puede que a mí se me vayan demasiadas cosas. ¿Por qué? Porque no voy a tener ningún pequeño recordatorio, no voy a tener algo que me ayude a guiar la actividad que estoy ejecutando. Entonces, todo ese tipo de preguntas, decir, bueno, ¿qué ocupo?
¿Qué pasará si hago esto? ¿Qué pasará si hago aquello otro? ¿Es prudente hacerlo así o asá? Todo ese tipo de preguntas es una aplicación de la visualización negativa. También hay que tener en cuenta que ahorita hay mucho humo en relación a este tipo de herramientas, pues, porque hay una variante que es la visualización que se utiliza en coaching, que, bueno, en programación neuromotriz, que a grandes rasgos la idea es muy buena, pero hay gente que la tergiversa mucho. La cuestión está en hacer las cosas simples, o al menos lo más simples posibles para así llevarlas a la práctica. Entonces, por ejemplo, esta cuestión, como se trata de una herramienta práctica, si quisiera quedar con una idea uno es hacer preguntas para saber si lo que voy a hacer me va a beneficiar, cómo me va a beneficiar, y si lo hago de otra manera, me podrá perjudicar, sí, no, cuánto, y así tomar la decisión de hacerla, de averiguar cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y no sé si lo podrá hacer solo, si requeriría ayuda de otras personas. Todo ese tipo de ayuda, ese tipo de preguntas nos permite generarle una estructura a lo que estamos pensando, tangibilizarlo. Y así, y de esa manera, poder prever si una consecuencia nos puede ser favorable, desfavorable, y si es favorable, cómo hacer que se agarre realidad, que se materialice, y si es desfavorable, qué medidas puedo tomar para evitarla, mitigarla o eliminarla, si fuera el caso que ya ocurrió. Beneficio. El principal beneficio de este concepto es la prudencia al hablar, al actuar, al decidir, al tomar decisiones, al tomar acciones. Sin embargo, otro beneficio es la identificación de eso que se necesita para cumplir de vida eficiente y correctamente en el deber en sí mismo. Ok, es lo que estábamos hablando. Si yo soy capaz de ver si un tipo de acción es prudente o no, si me va a beneficiar, si va a beneficiar al otro, si nos va a beneficiar mutuamente, nos vamos a liberar de un montón de problemas. Por ejemplo, esto en cuestión de las relaciones humanas, pero en el tema de inversiones, si una mala inversión, porque se haya medido mal el riesgo, porque se haya sobreestimado el rendimiento, puede acabar sometiendo negativamente las ganancias de toda la empresa. Igual, por ejemplo, en la contratación de una persona. Ustedes se imaginan lo que pasaría si uno contrata a alguien por creer que es bueno, por lo que me dijo. Ok, cierto, todo lo que me dijiste vos está súper bien, es súper interesante, pero ¿cómo me lo justifica? Ocupo hechos que me respalden todo lo que usted me está diciendo. Ok, cierto, esa es una forma. Otra, o sea, es que es un tipo de hábito, de hecho es un hábito que nos puede permitir identificar justamente eso que se necesita, identificar lo que se puede prescindir, identificar lo que se puede, por ejemplo, no sé, automatizar, lo que se puede legar. Todo ese tipo de preguntas vienen ya sea por juicios, por aplicación de la astucia, intuición, conocimiento, experiencia, pero es el arte de hacer preguntas prácticamente. Es muy sencillo. Es el arte de hacer preguntas. Vínculo con la aceptación. Parte de comprender los hechos es aceptar cómo nos sentimos ante ellos. De lo contrario, esas emociones incomprendidas fungirán como una barrera sellada, donde no nos permitirá ni entrar ni salir de donde estamos, donde nos encontramos. Carl Jung, el psicoanalista del siglo XX, siglo pasado, comentaba, no me recuerdo la cita textualmente, pero decía algo así como, lo que nosotros evadimos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Igualmente, hoy día hay mucho humo sobre esto, pero recordemos, hay que saber, hay que aprender, no saber, aprender a consultar fuentes confiables y así, no solo que sean confiables, sino comprenderlas, entenderlas, como mediante el manejo de nuestra atención. Si algo si no entendemos, no sé, es porque nos genera una duda, no tenemos certeza sobre ello. Entonces, podemos buscar los medios para consolidar ese conocimiento. Pero en general,
Igualmente, si hay algo que nos está carreando a nosotros, algo que nos hace sentir mal, que nos aprieta el pecho, que nos hace sentir ofuscados, agobiados, angustiados, ansiosos, es porque es una emoción que está siendo incomprendida, ya sea por algo que nos pasó, por algo que nosotros estamos interpretando. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando todo eso se hace como si no pasara nada, recordémonos, el interés compuesto empieza a funcionar y todo se empieza a acumular. Entonces, la aceptación, el ver las cosas de frente, es el primer paso para recorrer un nuevo camino. Eso es lo que permite que una de todas estas flechas, ¿se acuerdan? Del modo de ser de Aristóteles, que una de todas esas flechas se rompa y vaya para otra dirección y forje otro nuevo círculo. La intención es que este nuevo círculo sea consciente, elegido y voluntario, es decir, que yo lo decidí. Pues bueno, como les comentaba antes, esta aplica el premeditatio malorum. Otra opción o otra visión complementaria es la de Epicteto, que se presenta en su libro Manual de Vida o en Quidión, si quieren buscarlo, es muy bueno, sinceramente, lo recomiendo. Dice así, yo lo extraje de ese libro. Ok, dice así. Observa primero las premisas y luego las consecuencias de cada acción y solo entonces empréndela. De lo contrario, comenzarás con entusiasmo, como quien no tiene en cuenta las posibles circunstancias, pero después, en cuanto surja alguna dificultad, la abandonarás de manera vergonzosa. A todos nos ha pasado. La intención es que nos pase menos a menudo, que empezamos algo súper bien motivados, pum, 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 vamos aquí súper bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Se va la motivación y todo se fue al traste, todo se fue al carajo, disculpadme por la expresión, pero es la verdad. O sea, aquí somos costarricenses o latinos y sabemos que somos así. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es saber a lo que se va e identificar la manera de hacerlo de la manera debida para no acabar abandonándolo de una manera vergonzosa. Por ejemplo, eh, Epicteto menciona en este mismo parágrafo que, que a él le encantaría ser un atleta olímpico. A él le fascinaría ser un atleta olímpico, pero a sabiendas de lo que conlleva ser un atleta olímpico, esa idea es mejor abandonarla, porque él sabe la cantidad de horas que tiene que entrenar, la cantidad de hambre, la cantidad de comida, incluso que tienen que ingerir, dependiendo de la etapa en que estén. E incluso a pesar de todo ese entrenamiento, llegar a la arena allá al podio, eso, y haber recorrido todo ese proceso, no le asegura de que vaya a quedar como un finalista y ganar en la propia final. Justamente a esto se refiere el evaluar las premisas y las consecuencias. Aquí hay que tener cuidado de no caer en el absurdo tampoco, no caer en la parálisis por análisis. Recordemos, es un término medio. Es tanto escuchar nuestra propia voluntad, nuestra propia convicción, como escuchar nuestra razón y saber que no es ni uno ni otro, sino buscar complementarlos, integrarlos. Y no pensar en no, no, no. Es escuchar nuestro sentir, e identificar las posibilidades, las maneras para poder tangibilizar eso. Que se trata no de ser mágicos o superhéroes, no, es ser humanos. Ok, siguiente, aplicaciones. Ante un posible proyecto. Estas son preguntas posibles, son algunos ejemplos, ¿verdad? No son todos. Aquí se puede hacer más ejemplos todavía de acuerdo a cada uno de las necesidades de su propio contexto. Por ejemplo, en este caso, un posible proyecto. ¿Cuáles recursos han de ser invertidos? ¿Cuántos recursos han de ser invertidos? ¿Cuál es la finalidad del proyecto? Me siento identificado con los valores y el propósito. Ante, antes de criticar o opinar, ¿por qué esta persona hizo lo que hizo? Esto es justamente, ¿verdad? Antes de realizar una crítica, tener un juicio premeditado o lanzar una opinión
eh, sin hablar deliberada anticipadamente. ¿Por qué esta persona hizo lo que hizo? ¿Qué llevó a hacer esta persona lo que hizo? ¿Qué intentaba hacer esta persona? ¿Cuál era su intención verdadera? Lo que haya hecho esta persona, ¿fue intencionado o no? ¿Es consciente esta persona de su falta y de las consecuencias de la misma? Esto hay muy importante que tener en cuenta, y es que comprender y justificar no es lo mismo. Una falta sigue siendo una falta. Esto lo vamos a ver en la segunda etapa de estas capacitaciones. Pero la primera es este tipo de principios de forma general. Después vamos a ver lo que son tres posturas realmente sobre liderazgo y cómo se puede aplicar todo este tipo de herramientas que estamos viendo en este momento. Pero lo que les estaba comentando, una falta sigue siendo una falta y una consecuencia sigue siendo una consecuencia. Y los daños o los beneficios que realizó siguen estando ahí. Entonces, el hecho de que algo se comprenda no lo justifica, eso no lo libera, no lo adjudica o no agrava o elimina sus consecuencias. Eso no, para nada. Las consecuencias siguen siendo ellas y sus daños siguen estando ahí. Pero se puede comprender por qué fue el daño, qué llevó a esa persona a hacer el daño. No para decir pobrecito, sino para comprenderle y evitarle que vuelva a suceder ante una exposición. ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, en este momento? ¿Cuál es el propósito de mi exposición? ¿Cuál es el mensaje que les deseo comunicar a ustedes? Por ejemplo, en mi caso, es brindarles a ustedes las herramientas para que en sus propias vidas intenten implementar por lo menos una de ellas y así que ustedes desarrollen su conciencia de la manera en que mejor se sientan ustedes mismos. ¿Por qué? Porque cada contexto es un mundo. Lo que a mí me sirve, a ustedes no les sirve. Y lo que a ustedes les sirve, a mí no. Cada, cada persona es un mundo en sí mismo, pero todos habitamos un mundo más grande todavía. Entonces, lo que le sirve a Fabián no le va a servir a Pedro, pero Fabián puede aprender de Pedro para aplicarlo en su propia vida. Ese es el mensaje. ¿Tendrán alguna idea relacionada al tema que les voy a exponer? Justamente por ello es que antes de cada herramienta les suelo preguntar algo relacionado para así que ustedes se identifiquen con sus propios conocimientos y experiencias antes de empezar desde cero. ¿Cómo voy a exponer para que estas personas capten mi mensaje? Aquí seguimos aprendiendo. Algunas veces será mejor, otras peor, pero la intención es siempre mejorar. Y de hecho, como pueden ver al final de cada capacitación, cualquier comentario, por favor déjenmelo en la caja de comentarios, valga la redundancia, de YouTube, para que yo así pueda aprender a expresarme mejor, porque es la primera vez que estoy hablando ante la cámara. Entonces, y de esa manera, poder en una futura capacitación, poder transmitir los mensajes de forma más eficiente. ¿En qué les ayudará en algo mi exposición? Antes de tomar una decisión, esta decisión que ha de tomar me hará sentir bien, me ayudará o me definirá en algo, me generará algún beneficio generará algún beneficio en las personas involucradas. Pues bueno, para acabar, les traigo un ejemplo que fue relatado por Nietzsche en su libro Humano demasiado humano. Él en este parágrafo nos comenta el proceso para ser un gran novelista. La receta, tanto que hoy día a la gente le encanta las recetas, por eso busca muchos libros de autoayuda para que les ayuden así a solucionar sus problemas. ¿Estará bien, estará mal? Eso no es tema de discusión en este momento. Lo que les traigo es justamente una aplicación de ese tipo de recetas explicada por este filósofo alemán. El que comenta, primero que todo, empezar por la parte. Segundo, realizar 1001 proyectos de esas pequeñas partes. Tercer punto, realizar, bueno, no hay imágenes de libros, por lo que lo más semejante que pude encontrar fue el caso de los Legos. Entonces, 1001 proyectos continuos. Después, en el caso de una novela, escribir 2 páginas 1001 veces. En el caso de estos Legos,
colocar mil y una veces un Lego. 10 años de trabajo continuo para confeccionar una novela. ¿Cómo? Recordemos, mil y un proyectos de 2 páginas durante 10 años. Después, el quinto punto, pulir todos aquellos detalles, quitar los sobrantes, agregar lo que haga falta. Y por último, sacarlo a la luz. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? ¿Cuál es el error común? Entregarse al todo en vez de empezar por la parte. ¿Fue alguna vez, aquí esto es una cita textual, aquí, de Humano Demasiado Humano, también los invito a leerlo, es un gran libro que les puede ayudar muchísimo en su ámbito personal e inclusive profesional si se les sabe aplicar. ¿Qué dice esta conclusión de Nietzsche? Dice, puede que alguna vez den con el clavo y despierten el interés, pero desde entonces ya no cometerán más que desaciertos cada vez mayores por razones claras y naturales. Pues bueno, esto es lo que pasa cuando en lugar de empezar por una parte, nos vamos de bruces con todo. Cuando uno intenta abarcar todo de forma anticipada, de forma irracional, impulsiva, esto es lo que pasa. Puede que un par de veces nos vaya bien, pero normalmente nos va a seguir yendo mal. Por ejemplo, el libro de Shan Tzu, El arte de la guerra, comenta también que, por ejemplo, en el caso de la estrategia de combate, en el caso del arte de la guerra, en la guía militar, el mejor líder es aquel que gana guerras prácticamente sin tener que participar en ellas. Parece muy como paradójico, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que sin necesidad de derramar sangre, el líder que logra vencer a su enemigo sin atacarlo directamente, ese es el mejor estratega. Entonces, todo esto está relacionado. Si logramos dominar la parte y avanzamos poco a poco, vamos a terminar dominando el todo. Como conclusión, una pequeña cita de Albert Camus que se encuentra presente en su libro La peste. Hay una cosa que se desea siempre y se obtiene a veces, la ternura humana. Recordemos que somos humanos, que sentimos, que pensamos muchas veces en sobremedida y que muchas veces nos encontramos perdidos y creemos estar encontrados. Eso sería todo por esta primera parte de las capacitaciones y esta cuarta sesión en sí. Nos queda pendiente una última capacitación donde vamos a ver lo que son 3 tesis de liderazgo. Les comento por encimita. La primera tesis va a ser sobre el libro del Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. La segunda tesis va a ser sobre el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y por último, vamos a realizar una síntesis de ambos libros y complementado con la visión del arte de amar de Eric Fromm, porque está muy ligado lo que es esa facultad, en la facultad de amar con la facultad de liderar, puesto que en ambos casos estamos tratando de humanos. Pero en fin, en esta sesión quedaríamos acá. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.